Saludamos a todos nuestros hermanos jóvenes, señoritas, y así también a las diferentes iglesias que puedan estar revisando este material en nuestro sitio web hume.cl y así también en nuestros diferentes canales de transmisión. Les saludamos y esperamos que el Señor les bendiga a lo largo del país y confiamos que todo lo que podamos realizar en estos momentos pueda ser de información y así también de mucha bendición para lo que podamos estar realizando. La verdad que en esta tarde me encuentro en una instancia diferente donde queremos conversar y saludar con cada uno de ustedes lo que está realizando este movimiento, lo que es juventud, la que la Iglesia Unida nos permite trabajar. Y me encuentro en esta tarde, me encuentro con nuestro hermano Raúl Abarzúa, nuestro hermano presidente de Hume, quien vamos a conversar. Tenemos una instancia para poder explayarnos frente a lo que estamos realizando, frente a lo que tenemos, pero en primera instancia, saludarle a mi hermano Raúl. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, contento de estar en esta posibilidad de llegar a tantos jóvenes, señoritas, con algunas de nuestros eventos, de nuestras actividades, de nuestras realidades que estamos viviendo. Felices también de cómo la juventud va trabajando, va avanzando y con hartos proyectos y expectativas, así que esperamos en el Señor poder irlas alcanzando a través del tiempo. Antes de ir en profundidad a lo que vamos a conversar en esta tarde, segundo año ya más o menos. Sí, segundo año de este trabajo, desde que honrar al Señor en Viña del Mar, segundo año. Así que yo te diría que ya es un tiempo donde se van ajustando bien los equipos, donde vamos ya definiendo bien nuestras líneas de acción. Así que muy agradecido con el Señor. Han sido 2 años de mucho crecimiento, de mucha bendición. Perfecto, mi hermano Raúl. Bueno, dentro de las cosas sabemos que vamos avanzando, la juventud, la adolescencia, el movimiento en sí va creciendo en todo ámbito, y la verdad que este año 2018 ha despertado una iniciativa que claramente, y quiero que quizá usted nos pueda compartir desde el comienzo, de dónde nace este trabajo que tiene que ver exclusivamente con adolescentes. Correcto, nace fundamentalmente de un problema que tenemos todos los que están compartiendo estas palabras con nosotros, un problema nuestro, ambos, y también de ustedes, que tiene que ver con el pecado. Es el gran problema del hombre, es el gran problema de la humanidad. Y sucede con nuestros adolescentes una situación bien particular, Bastián. Ellos crecen, muchos de ellos en nuestras iglesias, como niños, y llega un minuto que su desarrollo intelectual, natural de su crecimiento, les hace ser conscientes del bien, del mal, y desde ese minuto pasan a ser personas que tienen que lidiar con un gran problema que ya les decía es el pecado. Sucede que en la cultura judía, en el pueblo de Dios, hay una marca precisa cuando se produce ese cambio. Hay una celebración, incluso hasta el día de hoy, del pueblo judío de poder decir, dejó de ser niño y pasó a ser joven, pasó a ser adulto. Aquí hacemos una diferenciación. La juventud es un concepto bastante nuevo de la época moderna. Los jóvenes se dice que partieron por ahí por el 1900. Antes de 1900 no habían jóvenes, se identificaban solo niños y adultos. Con todo este proceso de poder capacitarnos, educarnos, nace este segmento de juventud. Por lo tanto, había un paso de niño a adulto que lo marcaba esta conciencia del bien y el mal, y donde se tenían que hacer cargo de este gran problema del pecado. Y el marcarlo, el poder decir, este niño ya no es niño, sino que es una persona ya que es adulto en la cultura judía, como les decía, en la sociedad nuestra ya pasa a ser un joven, un adolescente. Es muy importante porque imagínense ustedes, si ustedes estuvieran con alguna infección en alguna parte de su cuerpo y ustedes simplemente lo ignoraran y dijeran, yo tengo una infección en la planta del pie y la dejo ahí, la ignoro y mi intención es pasar los próximos 5 o 6 años ignorando. ¿Tú te podrías imaginar el resultado de eso? Lo más seguro que cuando pase una cantidad de tiempo que ni siquiera logres vivir 5 o 6 años, se produzca una contaminación bacteriana en tu cuerpo tan grave que ponga en riesgo tu pie, que ponga en riesgo tu pierna completa, que ponga en riesgo tu vida. Entonces, eso sucede con el pecado. El pecado es aún más peligroso que una enfermedad física. Por lo tanto, si tú ignoras que ya eres responsable del pecado, estás en un riesgo. Y allí tenemos una gran complicación, y es que las estadísticas muestran
que la gran pérdida de jóvenes que nosotros tenemos en nuestra iglesia se da en este segmento de la adolescencia. Mira esta siguiente cadena. El joven pasa de la niñez a la adolescencia sin tener un encuentro con Jesús. No nos preocupamos de que se genere ese encuentro real con Él. Muchos de ellos asisten aún por la invitación de sus padres o la costumbre de su familia. Muchos de ellos también asisten emocionados por otras áreas de la iglesia, la música, las amistades, tantas cosas. Pero llegas al final de la adolescencia, cuando tienes que tomar las decisiones de vida. Justamente nosotros tomamos las decisiones más importantes cuando estamos menos preparados, que es la adolescencia. Decidimos muchas veces con quién nos vamos a casar, qué vamos a estudiar, decidimos grandes cosas que van a afectar el resto de nuestra vida. Entonces, si tomamos esas decisiones afectados por el pecado, sin tener una relación personal con Cristo, podemos ser muy buenos niños, pueden ser muy buenos adolescentes, pero si no se han encontrado con Jesús, no puede haber una intimidad entre ellos y Jesús. El pecado se va a establecer como una muralla, aunque sean adolescentes. Por lo tanto, es ahí donde está el gran problema. Ellos crecen y al momento de ir a tomar su decisión, no tienen esta relación fuerte con Dios, no se han encontrado con Cristo, y muchas de esas decisiones mal tomadas los llevan a construir sus vidas lejos de la iglesia, lejos del Señor. Entonces, esa es nuestra principal preocupación, y ahí hemos identificado como movimiento juvenil una gran necesidad. Pero cuando tú me preguntas por la génesis, yo voy un poquito más atrás de esto. Lo hemos identificado y creo que ahora que se los comparto, pueden ustedes estar de acuerdo con nosotros. Pero también nace con una visión bastante clara y potente de nuestro obispo cuando nos dice: hay que atender a nuestros adolescentes, y al empezar a trabajar este proyecto, nosotros nos hemos dado cuenta de la realidad, la importancia de haber obedecido a esta directriz y estar apuntando fuertemente a los adolescentes hoy. Claramente, mi hermano Raúl, me lleva a recordar un poco lo que pasó quizás con la señorita. Correcto. Claro, que se identifica algo hay que hacer, hay que preocuparse, o hay un llamado de atención y claramente parte con algo parecido con el encuentro, o sea, lo que respecta a los adolescentes. Pasa, uno conoce, quizás yo tengo hermanos que son adolescentes, ya casi jóvenes, y uno se pregunta, quizás los mismos que puedan estar viendo esta entrevista, ¿qué diferencia tiene? ¿Cuál es la diferencia o qué va a determinar decir, sabes qué, este encuentro yo debería de preocuparme, o de este trabajo o de esta instancia, sabes qué, debes estar, debes asistir o hacer el esfuerzo? Porque nosotros no, de repente nos pasa en medio de las redes sociales, la gente nos manda con mensajes internos y dice, ¿cómo lo hago? Porque yo quiero que mi hijo vaya. ¿Cómo Correcto. Lo hago? Porque quizá mi hermano yo quiero que vaya. ¿Cuál es la diferencia o el concepto diferente a tratar a una zonal, por ejemplo, a una convención? ¿Cuál es el elemento diferenciador de esto? Mira, muy importante tu pregunta, porque apunta específicamente a la gran preocupación que nosotros tenemos hoy día. Debemos entender que nuestros adolescentes están en una etapa de su desarrollo psicosocial diferente al del resto de la juventud. Ellos están en una etapa que la ciencia de la educación ha identificado muy bien, y eso nosotros no podemos ignorarlo. Ellos están en un proceso educativo en sus colegios donde se ha adaptado el proceso educativo para poder llegar precisamente a ellos con contenidos audiovisuales muy didácticos, con bloques educativos más breves, con una serie de estrategias que han sido desarrolladas para poder establecer en ellos o alojar en ellos algunos conocimientos específicos. Si eso nosotros lo aplicamos al quehacer cristiano, nosotros no estamos promoviendo un mensaje diferente. Nosotros no estamos diciendo bajo ningún punto de vista que queremos mover la centralidad de la palabra y de Cristo en sus vidas. Al contrario, el gran problema que tienen nuestros adolescentes es que se conforman a una vida de religión, que creen que Jesús es una religión. Exacto, y tú le preguntas, ¿tú eres cristiano, tú eres evangélico? Y te van a decir, sí, porque yo voy a la iglesia, porque yo me pongo una corbata, porque yo toco una guitarra, y van a fijarse en factores externos que, si desplazan a Jesús del centro, pasan a ser factores completamente religiosos.
nuestro trabajo, primero que todo, apunta a establecer la centralidad de Cristo, de su sacrificio vicario, como lo esencial, como lo principal que debiera estar en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos en estos encuentros? Los dirigimos a nuestros adolescentes. Hemos hecho un esfuerzo y quiero ahí compartirles también la experiencia, que no ha sido fácil. Conversamos con el directorio. Bastián, tú eres testigo, compartes con nosotros este trabajo en el directorio de la juventud. Y hacemos el siguiente análisis: trabajar con los de sobre 18, no digamos que es fácil, pero es un terreno que hemos recorrido por harto tiempo y muchas enseñanzas aprendidas, y de alguna otra manera es cómodo. Enfocarnos ahora en este segmento del adolescente es un real desafío, porque hemos tenido que aprender desde cero, entender que ellos entienden de otra manera. Ellos necesitan bloques expositivos más breves, más cortos. Si tú haces una exposición de 30, 40 minutos, te aseguro que en los primeros 20 tendrás atención y el resto los vas a perder. Debemos entregar el mensaje de tal manera que ellos se sientan atraídos, no modificando el mensaje, insisto, sino que buscando fórmulas para poder captar su atención y que la palabra de Dios pueda cumplir lo que ella sabe hacer también, que es provocar vida. Mira, si nosotros logramos a través de una serie de estrategias hacer que la palabra de Dios, que ha impactado todos nuestros corazones, a todos nos ha impactado la palabra de Dios en algún minuto, pueda llegar a estos corazones de adolescentes, a estos corazones, yo les aseguro que esa palabra va a transformar sus vidas, va a transformar sus realidades. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Por eso que son actividades distintas, diferentes. Claramente lo vemos así. Y bueno, ahora hace muy poco tuvimos el encuentro de Viña del Mar y veíamos muchos comentarios que muchos se quedaron quizás en una forma distinta, pero entendieron el mensaje de la importancia de Dios, de la importancia de lo que Dios era en sus vidas. Quizás de repente una dinámica, quizás de repente una forma distinta como les hablaron, pero lo captaron. Y claro, a lo mejor usted lo manifiesta, se planifica totalmente distinto a una zonal. Que nosotros conocemos el lineamiento, desde el punto de predicación hasta lo que hacemos hasta el final, pero hay objetivos que lograr. Hay objetivos que claramente es un desafío, es una forma distinta de hacerlo, pero a la vez son desafíos que se implantan en este caso con la juventud. Pero ¿cómo vamos logrando estos objetivos? ¿Cuál sería el paso primordial y vamos de a poco? Sí, mira, en relación a lo que tú nos dices, me parece súper relevante esta conclusión que tú sacas en relación a nuestros encuentros, puesto que hemos ya tenido varios encuentros a nivel nacional con adolescentes. Nota al margen, decimos que teníamos nuestros temores. ¿Cuántos adolescentes podremos reunir, podremos motivar? Porque cuando se habla de las características de esa generación, que es muy distinta a mi generación, a la generación siguiente, se dice que son un tanto apáticos, que cuesta comprometerlos, que cuesta animarlos, que cuesta colocarlos detrás de tomando alguna bandera, y eso por supuesto nos asustaba. No teníamos experiencia anterior, por lo tanto no sabíamos cuántos adolescentes podríamos reunir, pero ha sido una bendición tan tremenda ver esa motivación de los adolescentes, cómo llegan en masa, cómo se juntan. Tú hablaste del encuentro de Viña del Mar, sí, allí tuvimos una asistencia de 1100 jóvenes en la actividad del día. Esos adolescentes están motivados, los motiva el Señor, los motiva la palabra, los motiva su iglesia local. También ahí hay que considerar algo: ellos tienen y todos tenemos una idiosincrasia o una característica común que está relacionada con nuestra iglesia, lo que nosotros podemos llamar como identidad. Por eso nuestro trabajo apunta a no quebrar esta identidad, fortalecerla porque es sana, es buena, sino que a generar ciertos cambios en nuestra dinámica que nos permitan llegar con el mensaje. Siguiendo con la historia de lo de Viña del Mar, porque tuvimos encuentros maravillosos en Linares, en Antofagasta también, ver jóvenes, yo te diría en un número de 200, un poquito más, jóvenes aceptando al Señor, diciendo realmente yo no he tenido un encuentro con el Señor, nos sentimos más que pagados. No es que uno busque el número, uno hubiese sido suficiente, pero uno ve
que la palabra de Dios, después de hacerla llegar a sus corazones durante una cierta cantidad de tiempo, inspirada por el Espíritu Santo en sus vidas, a través de la predicación, provoca vida, provoca cambio, eso nos bendice. Ahora, nuestro objetivo no es una reunión. Si quisiéramos nosotros esto, poner un paralelo de esto, el encuentro adolescente es una gota en el mar. No podemos pretender que la iglesia, los adolescentes de la Iglesia Unida sean bendecidos, fortalecidos, desarrollen sus dones, sus talentos con un encuentro de adolescentes. No, el encuentro adolescente, y quisiera que compartieran esta idea con nosotros, está es el primer paso. El trabajo con los adolescentes lo hemos pensado en 3 pasos. Y el primer paso es el encuentro, propiamente tal. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos identificando a nuestros adolescentes. Estamos diciendo, hay adolescentes de la Iglesia Unida repartidos en diferentes sectores del país y hay en gran número. En gran número. Nos sorprende la cantidad de adolescentes. Nuestras estadísticas de Hume decía que el promedio de jóvenes en Chile tienen un promedio de edad de 17 años. 17 años. Era un poquito mayor en Argentina, de 19 años, pero hay una gran cantidad de jóvenes de edad baja, pero no sabíamos cuántos, no sabíamos dónde estaban. Este encuentro permite visualizarlos, no solo a nosotros, sino que a la Iglesia Unida. La Iglesia Unida puede tener una visión clara de que hay adolescentes. Ese es el primer paso. Pero no podemos decir vamos a estar 5 años haciendo encuentros adolescentes porque no es lo que nosotros buscamos, no es reunirnos por reunirnos. Ahí tú vas al segundo paso. Hicimos una estadística muy interesante en la juventud con una encuesta que aplicamos en el encuentro de adolescentes de Linares. Les preguntábamos a los jóvenes muchas preguntas y concluíamos con algunas de estas preguntas algunas cosas que para nosotros eran interesantes. Cuando nosotros queríamos saber quién influía más en un adolescente, pusimos varias alternativas. La iglesia, los amigos, su pastor, sus padres y algunas otras figuras que les estábamos preguntando. Pero encontramos que más del 70%, aproximadamente el 76% de nuestros jóvenes de la Iglesia Unida dicen que su principal influencia son los padres. Entonces, ¿qué te dice esto? No es descubrir la rueda, no, sino que te reafirma algo que quienes han venido trabajando con adolescentes han venido estableciendo y declarando hace mucho tiempo, que el factor trascendental para lograr buenos resultados con adolescentes son sus padres. Entonces, segundo paso, poder integrar a los papás en este trabajo. Ya nosotros soñamos con en los próximos años, no te puedo decir si el próximo al tiro o el subsiguiente, porque hay que evaluar bien este primer año de trabajo con este proyecto. Sería ideal poder reunir adolescentes, pero reunir también una cantidad importante de padres. Aceptar al Señor, Bastián, no es algo emocional. Tú puedes juntar una congregación tremenda de adolescentes y les cuentas el problema del pecado, les hablas del sacrificio de Cristo. Nuestro encuentro tiene un eslogan: Jesús, camino, verdad y vida. Le muestras cómo Jesús es camino, cómo es la única verdad y cómo es la vida que ellos pueden anhelar, que puede provocar en sus corazones vida. Pero después de eso, un adolescente que se está formando, que es una persona que tiene hábitos fijos, firmes, cuya voluntad depende mucho de su entorno, va a requerir de padres que tengan con ellos una conversación seria y le digan: hijo, tú aceptaste al Señor, por lo tanto, tu vida tiene que cambiar. Aceptar al Señor no es como ir a comprar zanahoria a la feria. No es que sea algo que te puede pasar y nadie lo note. Es como que te encuentras con el poder más grande que existe. Es como que chocaras con un camión de 20 toneladas y no puedes seguir siendo el mismo. Hay huellas que quedan en tu vida. Hay señales. Eso es lo que nosotros conocemos como la conversión. Y nuestros adolescentes no tienen que muchos de ellos no se van a convertir dejando el alcohol, la droga, porque han crecido en la iglesia. Pero sí debe haber una marca. ¿Cuál es la marca? Hijo, tú aceptaste al Señor, por lo tanto ahora tu compromiso con la iglesia debe ser de verdad. O sea, tienes que ir a reuniones en la semana, vas a tener que adorar al Señor con otra actitud, ya tienes que preocuparte de todo lo relacionado con adorar a Dios de manera diferente. Y mira cómo puede influir un padre en que esa decisión que toma ese adolescente se fortalezca, se reafirme y genere cambios en la vida de ese adolescente.
Exacto. O Ese sea, es el segundo paso. claramente vamos determinando, partimos quizás la entrevista entendiendo la necesidad. Correcto. Entendemos la necesidad, después vemos una respuesta de que quizás no está tan lejano, o sea, no es algo tan loco, no es Exacto. algo tan descabellado de poder decir, ¿sabéis qué? Reunamos a los adolescentes, no es algo tan ajeno. Exacto. Entendemos que hay un factor fundamental que tiene que ver con la familia, entendemos que hay un factor fundamental con el cambio de cada uno y la iglesia acá. ¿Qué factor o qué protagonismo toma? Porque claro, a lo mejor ese transcurso de adolescencia, los chicos están muchas veces incursionando en los instrumentos, incursionando quizá, de repente no calzan en ningún espacio y claro, uno dice, entender que su padre es un referente, entender que debe haber ese cambio, pero la iglesia también. Sí, yo te hablo de un escenario ideal. Yo te hablo de padres que han aceptado al Señor y pueden influir en sus hijos. Yo te hablo de una iglesia que puede abrir espacios para estos adolescentes. Pero eso nos lleva, justo lo que tú nos dices, nos va a llevar a un tercer paso. Mira, nosotros trabajamos con los adolescentes, insisto. Segundo paso, involucramos a sus padres. ¿Ya? Cuando involucramos a sus padres, también hago un paréntesis porque vamos a tener que involucrar a sus referentes dentro de la iglesia, para muchos de ellos que no van a tener un referente paterno. Jóvenes que sus padres o no tienen su padre presente en casa, su madre presente en casa, o sus padres no son cristianos, la iglesia sí tiene una función tremenda que hacer. Y allí, cuando tú me hablas de la iglesia, llegamos a la parte final de este proyecto. Porque, ¿qué tenemos que hacer? Llegar con un trabajo de adolescente a la iglesia local. Poder decirle, pastor, queremos contarle de la experiencia que hemos tenido trabajando con adolescentes, trabajando con sus padres, hemos visto este resultado, invitarlo, mi pastor, mi pastora, hay adolescentes en su iglesia, hay una responsabilidad allí, hay trabajo que hacer con ellos, permítanos contarles lo que hemos venido haciendo, sería una bendición nos dejaran ayudarles con material, con recursos, porque allí logramos el resultado. El trabajo con adolescentes no es un trabajo que tú puedes hacer una vez al mes, es un trabajo que hay que hacer todas las semanas, todos los días, es una conciencia diferente de la iglesia hacia este segmento. Y ahí la iglesia Bastián puede hacer mucho. Mira, primero puede abrir espacio. Los jóvenes y los adolescentes andan buscando espacio. ¿Por qué tú ves tanto adolescente en corrientes sociales tan raras? Tú dices, pero ¿cómo este de un minuto a otro se empezó a vestir distinto, empezó a actuar diferente? Ellos buscan un espacio, alguien que lo acepte y alguien que diga, lo haces bien. Es parte de su desarrollo psicosocial, sentirse involucrado. Y la iglesia lo puede hacer. La iglesia puede abrir espacios para ello. La música es un tremendo espacio. Los proyectos, cuando nosotros salimos con la juventud a evangelizar a los hospitales, a los hogares de ancianos, son espacios tremendos para que ellos se desarrollen. Tú pones a un adolescente en la fila de predicación cuando predicamos el domingo en la calle y se acerca al hermano encargado del punto, y te estoy hablando de algo bien cultural nuestro, algo del ADN de los pentecostales, se acerca el encargado del punto y nuestros adolescentes transpiran y se ponen rojos porque dicen, ojalá que no me toque a mí, que no me mire a mí, porque sufren con esas cosas. Pero si tú los pones en una sala de espera y les pides que compartan el evangelio a uno de los familiares del enfermo, o que vayan a un hogar de ancianos y le hablen del Señor a un ancianito que está allí sin ser visitado, te vas a dar cuenta que ellos tienen una riqueza tremenda que han ido recibiendo en todos los años que han ido recibiendo la palabra de Dios en sus vidas. Entonces hay que abrir espacio. La iglesia puede abrir esos espacios, la iglesia puede confiar en ellos. Mira, muchos de ustedes vivieron una experiencia, los mayores, que la van a recordar. Los que son más jóvenes que yo ya me considero un poquito más mayor, a lo mejor no la vieron, pero yo la vi, y la generación que venía antes que yo la vivió. Antes nuestro sufrimiento o nuestro foco era tener jóvenes, realmente jóvenes para trabajar. Esto de que yo soy mayor y tengo el espíritu joven es bueno, es algo agradable y nos encanta cuando nos reunimos todos. Pero cuando salíamos con los grupos juveniles, y en los grupos juveniles íbamos jóvenes, pero también iban hermanos mayores, adivina a quién le daban la palabra, adivina a quién levantaba la oración, adivina a quién lo colocaban a recibir la ofrenda o de portero. Siempre el hermano más capacitado y tiene un concepto completamente sano.
Y nosotros decíamos, tratemos de que nuestros encuentros sean solo de jóvenes para poder forzarnos a que los jóvenes aprendan, avancen y crezcan. Eso lo puede hacer la iglesia local. Y lo que te decía, hacernos responsables. Yo creo que, y le hablo ahora a aquel que nos pueda estar mirando, que no sea adolescente, sobre 18 años. Ustedes tienen una responsabilidad con los menores. O sea, ustedes no pueden decir, yo me desarrollo, yo crezco, yo avanzo y no me preocupo de mi hermano menor. Está en la Biblia, es un concepto claro. ¿Recuerdas cuando se habla Dios con Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Dios sabía que él lo había matado, pero le pide cuenta, ¿dónde está tu hermano? De tal manera que tú eres responsable del desarrollo espiritual de los más pequeños de tu iglesia. Entonces, ahí se ejecuta el último paso de este proyecto, llegar a la iglesia local. O sea, claramente identificamos que es todo un ciclo. Muchas veces, claro, uno lo planifica fríamente, dice si está bien, si no está, más adelante lo hará. Y claro, uno como joven lo habla, y yo creo que más de uno de los que lo está viendo lo debe sentir de esa forma. Y decir, o sea, yo crecí en la iglesia, gracias a Dios aún me mantengo, me ha costado, ha sido difícil, pero estoy. Pero ¿cuántos realmente tenemos amigos de nuestra generación que quizás no están? Así es. Que simplemente no tuvieron ese aporte o ese respaldo familiar, y quizá usted lo manifiesta, ese referente de la iglesia. Entonces, claramente vamos encerrando un poquito este trabajo que sin duda ha sido de mucha bendición, y esperamos que ustedes que nos están viendo, ustedes que quizás van entendiendo un poco de qué se trata este trabajo, se puedan acercar, ya sea en nuestra página de Hyun.cl. Hay partes donde usted puede generar sus preguntas, Facebook, Instagram, y la verdad que son instancias donde hay que hacer algo, y la verdad que yo creo que lo hemos conversado en esta tarde de esta forma, y yo creo que hay que trabajar. Exacto. Hay que hacerlo. Yo creo que claramente uno dice, pucha, ya estamos como listos. Yo me imagino quizás en su instancia cuando comenzó esta nueva etapa como presidente, dice, ¿qué podemos hacer? O ¿qué nuevo podemos ir haciendo? Pero claramente el Señor, hay trabajo, quizás en este caso lo vemos como Hyun, pero en la iglesia hay cosas que desarrollar. Sí, me decía uno de nuestros hermanos directores, hacía la reflexión como cada proceso de trabajo necesita una bandera. Pero esa bandera no puede ser inventada. Tú no puedes decir, ya, nuestro norte va a ser tal tema. Tú no puedes hacerlo, porque este trabajo no es como una organización en una empresa, no tiene una organización empresarial, sino que este trabajo es espiritual. Tú debes esperar en el Señor y decir cuándo el Señor nos mueve hacia cierto objetivo. Y el trabajo con los adolescentes es una bandera que el Señor nos ha puesto en la mano. Nace en el corazón de mi obispo. Lo vamos entendiendo de a poco, lo vamos creyendo, y debemos ahora conducirnos en esa misma dirección. Ese es nuestro gran desafío. Así que animarles, yo quiero terminar con eso, animarles a todos, y si pudiera hablarle al adolescente que nos está mirando hoy día en esta entrevista, hacerte una pregunta: ¿has recibido al Señor como tu Salvador? ¿De verdad crees que Dios va a dejar entrar en el reino de los cielos simplemente a los que sean simpatizantes? ¿De verdad tú crees que tienes una oportunidad frente al Creador simplemente porque Él sea buena onda contigo? No, tú debes encontrarte con Jesús. Debes acercarte a Jesús. Así que anímate, trabaja con nosotros, apoya estos trabajos. Como adolescente, súmate. Busca gente a tu alrededor que sea sana, busca buenas amistades. Sirve al Señor, no te desgastes en tantas otras actividades que pueden darte resultados terrenales cuando Dios está dispuesto a darte resultados eternos. Si pudiera también hablarle a las iglesias, yo les pido que nos apoyen, Bastián, eso es súper importante. A veces cuando son estos proyectos nuevos, me quiero restar, quiero ver cómo funciona, sí, pero queremos decirle que no queremos hacer nada distinto a lo que hacemos en la Iglesia Unida desde siempre, que es predicar el Evangelio. Por lo tanto, apóyennos, por favor, envíen a esos adolescentes, abran espacio dentro de su iglesia a los adolescentes. Yo sé que ustedes que son mayores pueden hacer mejor la tarea, pero es parte de esto, dejarle el lugar a ellos para que ellos también vayan avanzando, vayan creciendo, se vayan desarrollando. Por favor, apóyennos en esta línea de acción. Y por último, a los padres, que hay 3 actores: la iglesia local,
los padres y los adolescentes, y a los padres sean buenos referentes para ellos. Si ustedes son buenos cristianos, sus hijos van a ser buenos cristianos. Por ahí parte todo. Los hijos aprenden lo que ven, no lo que uno les dice. Nuestro discurso tiene que ser coherente con nuestra vida. Les invito a ser buenos cristianos, a servir al Señor, ser leales en su iglesia, ser leales con sus pastores, porque sus hijos van a aprender lo mismo. Les pido que les ayuden en su proceso de crecimiento. Muchos, por ser amigos de sus hijos, creen que la disciplina no debe estar. No, nuestros adolescentes necesitan esa disciplina de que alguien les diga: hijo, tú necesitas ir a la iglesia, tú no te puedes quedar en la casa, tú tienes que comprometerte. Necesitamos esos padres, sus hijos los necesitan. Yo creo que si todos nos coordinamos, el día de mañana vamos a ver el resultado. El resultado van a ser jóvenes que van a construir su vida sobre la base del Evangelio. Van a diseñar sus futuros, sus familias, van a diseñar sus carreras, van a diseñar todo en función de su iglesia, porque van a entender que son elementos para el avance del reino del Señor en su iglesia. Si queremos cosechar eso, tenemos que partir trabajando hoy. Lo importante, Bastián, es que se puede. Hemos identificado un problema. Cuando un médico enfrenta a un enfermo, la mitad de la solución, el 50%, es descubrir el problema. Y el Espíritu Santo nos ha revelado este problema. Ahora viene la otra parte. ¿Podemos tener resultados? Sí. Con la ayuda del Señor podemos. Con la intervención bendita de su Espíritu sí lo podemos hacer. Requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere compromiso. Conversábamos hace unos minutos atrás de un nuevo programa que nace del corazón de nuestro obispo, que entendemos de una u otra forma la importancia del trabajo con la juventud, de hacer partícipe, y vamos determinando, y quizás nos dábamos cuenta que hay un nicho, si pudiese decir de alguna forma, hay un público, si lo pudiéramos determinar de alguna forma, distinto, y quizás pudiéramos conversar ahora. Nace este proyecto que se llama Misión Universitaria. Exacto. ¿Qué es Misión Universitaria? Mira, al igual que el trabajo de los adolescentes, viene siendo una respuesta de parte de la juventud a una problemática o a una necesidad que tenemos. Y Misión Universitaria nace justamente cuando tú empiezas a analizar de que estamos en un momento de la historia moderna donde nuestros jóvenes están acudiendo en masa a cualquier tipo de formación tendiente, por supuesto, a poder desarrollarse en la vida con otras herramientas. Hoy día, más que nunca antes en la historia de la humanidad, nuestros jóvenes están accediendo en masa a las universidades, institutos de formación técnica, cualquier tipo de formación, y se genera en esta sociedad un amor muchas veces exacerbado, completamente exacerbado, hacia el conocimiento. De hecho, es una de las características del humanismo secular, de este pensamiento que pone al hombre como el centro del universo. Y por supuesto no compartimos ese principio, pero sí vemos la realidad que nuestros jóvenes en Chile, la mayoría de ellos está en su proyecto de vida, ir a la universidad, formarse con una carrera. Muchos de ellos ya han pasado por este proceso y es un porcentaje importante. La estadística, y vuelvo a la estadística, porque llevamos años recopilando información que es muy útil para poder determinar el comportamiento de nuestra juventud. Y nosotros sabemos que hay aproximadamente un 40% de nuestros jóvenes que están en procesos de formación, una vez ya terminado la enseñanza media. Entonces es un número importante y ahí hay una necesidad, porque si tú vas y enfrentas los procesos de educación, de formación, como el mundo o la sociedad actual te lo está proponiendo, ahí hay un riesgo. Entonces, si tú me preguntas qué es Misión Universitaria, es poder acompañar a nuestros jóvenes en este proceso de formación, en este proceso académico. Acompañarlo de diversas formas, de diversas maneras, pero no es posible que los dejemos solos. Yo creo que esa es nuestra principal motivación. Perfecto, entonces para aquellos que están escuchando en este momento o viéndonos, vamos entendiendo un poco, hay un tema que tiene que ver mucho con una cantidad de jóvenes que claramente quizá uno lo ve en lo personal, ya dejamos de ser la primera generación en muchas familias, que le tocó ir por primera vez a la universidad, el primer joven, el primer hijo, el primer nieto que va a la universidad,
y ya estamos quizás hasta en una segunda, tercera generación que están siendo partícipes de esto, y quizás puede ser hasta, ya dejó de ser un privilegio quizás a nivel país. Entonces ya quizás identifica netamente que casi una obligación el poder estar continuando con los estudios. Correcto. Perfecto, ahí vamos entendiendo, y claramente nosotros como jóvenes decimos de qué forma participamos, de qué forma nos involucramos y de qué forma somos. Muchas veces o llevamos lo que nosotros hacemos como jóvenes, lo llevamos a la vida secular, a la vida quizás diaria, donde también quizás tiene mucho que ver con esa instancia de adolescencia cuando no está muy claro de repente mi decisión de lo que yo voy a hacer. Y en la universidad muchas veces también pasa algo parecido, cuando no hay una determinación, no hay un real intención de lo que yo quiero hacer. Entonces entendemos la problemática, o más de problemática, el desafío. Exacto. Entonces, ¿cómo participamos? Porque ya entendemos de qué se trata, pero ya, ¿a dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Mira, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo. ¿De qué está diciendo Pablo? No pienses como piensa la mayoría de los que están siendo influenciados por las corrientes de este siglo. Entonces, desde ese punto de vista, partamos de la siguiente base. La sociedad ha sobrevalorado la educación. Está sobrevalorada en todo ámbito, ¿ya? Y cuando uno de nuestros jóvenes llega a la universidad o llega a una instancia de formación, ya sea un instituto o lo que sea, es influido directamente por esa sobrevaloración. Entonces pasa al poco andar el estudio a ser tan relevante en tu vida que estás dispuesto a transar cualquier otra área de tu vida por lograr esa calidad de profesional o de técnico, lo que tú estés buscando. Entonces, mira los siguientes fenómenos. Estás dispuesto a transar tu eternidad por lograr un título. Estás dispuesto a perder cosas que son realmente relevantes en tu vida por lograr un título. No menospreciamos ese proceso de estudio. Es muy bueno. Yo ahora te hablo como papá. Yo tengo un hijo adolescente y yo quiero que mi hijo estudie. Eso es natural. Creo que todo papá quiere el buen desarrollo de su hijo. Me encantaría que él tuviera todas las oportunidades a su alcance. Pero más que eso, yo como papá quiero que él sea un buen cristiano. Más que ver un título pegado en su pared, yo quisiera que él tuviera la eternidad conmigo en el reino de Dios, en la eternidad con él. ¿Eso quiere decir que son incompatibles? No. Muchos de nosotros hemos aprendido a ser profesionales y servir a Dios. Tiene que ver cómo valoramos nosotros esta herramienta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirles a esos jóvenes que el éxito no es una carrera, el éxito no lo determina la universidad, que el bienestar no tiene que ver simplemente con tener un cero más a fin de mes cuando llega tu cheque de pago. No pasa por ahí. Hay cosas que son mucho más trascendentales, que de verdad tienen que ver con los planes de Dios. Entonces, estamos en una era donde la herramienta de la educación está a la mano, usémosla mesuradamente. Para la sociedad, la educación ha venido en muchos casos a ocupar el lugar central de sus vidas, que debiera ocupar Dios. ¿Qué estamos diciendo? Todo joven que entiende esto de una buena manera va a tener que entender de que los planes de Dios y los propósitos de Dios son por sobre todas las cosas, así como dice la palabra de Dios, así como son más altos los cielos que la tierra, son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Desde esa lógica, las herramientas que vamos incorporando académicamente van a estar a servicio del reino, no de mis propios proyectos, no de mis propios planes, no del departamento y del auto que me quiero comprar, sino que al servicio del reino. ¿Y cómo hacerlo? Entonces, ahí es donde yo les cuento que Misión Universitaria es un proyecto silencioso porque lo hemos venido trabajando silenciosamente durante un periodo de tiempo. Recién está dando algunos primeros pasos públicos, por decirlo de alguna manera, pero hemos identificado 13 entidades educacionales en Chile donde se concentran una mayor tasa de jóvenes nuestros que están estudiando. Universidades, institutos de diferentes lugares del país.
la mayoría está en la región metropolitana, pero también tenemos en el norte, tenemos en el sur. Entonces queremos ir a esos jóvenes y acompañarles. Ese acompañamiento va en dos líneas. Primero, poder ayudarles a mantener una vida de intimidad con Dios en ese tiempo universitario. Bastián, aquí hay hartos problemas que debemos atacar. No sé si tú has escuchado la típica frase de ese joven que le dice: pastor, estoy estudiando, entré a la universidad, así que olvídese, me voy a perder un poquito, olvídese de mí este año porque tengo que estudiar, me tengo que preparar. ¿Te has puesto a pensar lo nocivo que es eso? ¿Te has puesto a pensar lo difícil que es llegar a una universidad donde te van a bombardear con una serie de filosofías, de corrientes de pensamiento, con una serie de falsas ideologías, con distintas religiones, y tú estás diciéndole a tu pastor que vas a interrumpir tu servicio en la iglesia, en el reino, vas a dejar de estar en esa conexión con Dios, porque tú puedes decir: no, pero es que yo voy a seguir orando, voy a seguir clamando? Sí, pero quiero que seamos concretos. Si tú dejas de servir al Señor en el reino, lo más seguro que tu disciplina espiritual también se vea trastocada. Y eso entonces no es para nada raro que al segundo, al tercer año, tu fe ya se resquebraje. Entonces, ¿vale la pena hipotecar tu vida de servicio a Dios por tu carrera? Yo te aseguro que no. Entonces, ahí tenemos un problema. Otro problema que tenemos: el joven comienza a tener nuevos horizontes. Y como lo decían en el ayer muchos de nuestros predicadores en nuestras iglesias, y yo encuentro razón en eso, a muchos de ellos comienza a quedarles pequeña su iglesia. Muchos empiezan a decir: realmente tengo que buscar otra iglesia, ignorando que Dios los hizo nacer en una familia, y esa familia fue sembrada en una congregación, y hay un plan de Dios con esa herramienta que estás recibiendo ahora para ser ejecutado en esa congregación. ¿Te fijas? Entonces, el acompañamiento es: reunámonos con ellos periódicamente para que no dejen de tener comunión con Dios. Busquemos un espacio en su quehacer semanal de estudio, en su programa de estudio, para dejar que se acalle un poco el ruido externo y poder centrarnos en el estudio de la palabra, en compartir minutos de oración, de adoración a Dios. Estemos en intimidad con el Señor. Para eso hay monitores que estamos levantando en todas estas universidades para reunirlos, para motivarlos, convocarlos y mantener esa relación en la semana, cuando muchos de ellos que han dejado sus ciudades, han viajado o por los horarios no alcanzan a llegar al templo, podamos asegurarnos de alguna manera que esa intimidad con Dios no se vea interrumpida. Es necesario que cada uno de nosotros tenga una intimidad diaria, pero como juventud queremos estar ahí todas las semanas con ellos para motivar esa intimidad. Ese es un acompañamiento. Otra forma, Bastián, es poder darle recursos. Cuando uno llega a la universidad, por honesto que sean las intenciones de uno, también se enfrenta a cuestionamiento de nuestra fe. La ciencia muchas veces crea argumentos que parecieran muy sensatos en contra de nuestra fe, pero nuestra fe es más potente de lo que creemos. Nuestra verdad bíblica es suprema. Por lo tanto, podemos traspasarles algunos recursos a esos jóvenes que lo requieren para poder mantener viva esa fe y poder defender esa fe y poder valorar esa fe que para nosotros es tan vital. Te fijas que ahí ya van apareciendo líneas de acompañamiento. Tenemos que llegar con ese mensaje a esos jóvenes. O sea, claramente vamos entendiendo, hay una primera etapa que casi el pastor lo da por hecho, que en una edad determinada el hermano joven, señorita, se va a acercar y va a decir: mi pastor, mucho pasa, quizás más allá del interior, nosotros que somos más de la quinta región, que se trasladan. Exacto. Ya sea a ciudades más céntricas o donde hay otras universidades. Entonces, muchas veces pasa que la iglesia como que da por hecho esto, de poder decir: ¿sabes qué? Van a emigrar jóvenes, esperamos que vuelvan. Exacto. Esperamos que puedan, cuando ya estén consolidados, puedan volver. A veces pasa, otras veces no. Y tiene mucho que ver en ese proceso de intermedio, donde quizás nuevas ideas, nuevos pensamientos, confrontaciones que muchas veces se ceden. Entonces, podríamos decir que de una u otra forma es llevar un poco la iglesia, no encerrarla a un culto religioso quizás, sino que vivirlo. Sin duda, es
parte de la esencia de este proyecto, es parte de la esencia de lo que estamos haciendo con los adolescentes, el poder traspasar las barreras de nuestra iglesia y acompañar a nuestros jóvenes, ser influencia para ellos. Mira, el tiempo que pasamos en la iglesia, y cuando digo iglesia me estoy refiriendo al ejercicio en la iglesia de fraternidad, de congregación, es muy poco frente al tiempo que somos influidos por la sociedad en diversas áreas. Por lo tanto, debemos aumentar estos tiempos de influencia. Y Misión Universitaria nos permite eso, acompañar, estar con ellos, darles un mensaje sensato. Mira, nuestros jóvenes que están estudiando necesitan mensajes súper claros. Por ejemplo, si tu carrera no te permite servir a Dios y tú tienes que verte obligado a decirle, pastor, mi pastor, no voy a poder servir al Señor este año, yo te voy a asegurar de que no es la carrera que Dios diseñó para ti. Porque cuando Jesús se fue y ascendió, nos dejó tareas, y la tarea principal que le deja a la iglesia es la evangelización. Por lo tanto, cuando tú le dices a Dios, Señor, quiero dejar tu propósito congelado 3, 4 años por lograr una carrera, imagínate lo insensato que es eso. Entonces, ¿podemos estudiar? Por supuesto. ¿Podemos proyectarnos? Idealmente. Pero si ese estudio, esa proyección involucra tener que renunciar a mi servicio a la iglesia local, estoy completamente errando el rumbo. Y eso se lo tenemos que decir al joven que está estudiando. Le tenemos que decir que si Dios lo sembró en una iglesia, tiene una familia en esa iglesia, aunque él crea que su nueva forma se va a adaptar con otro tipo de congregación, no debe olvidar un gran concepto, de que Dios lo hizo nacer ahí, de que Dios lo puso en esa congregación y que él tiene una responsabilidad hacia esa congregación. Y por último, Bastián, tenemos que superar un gran problema que tiene la juventud. Queremos ayudar a eso, aspiramos, a lo mejor es muy pretencioso a nuestra parte, pero queremos aportar a esto. Y es que nosotros como jóvenes tendemos a desoír el consejo. Y espero que los que son adultos, los que están en lugares de liderazgo en diferentes áreas de la iglesia, tampoco no olviden que todos pasamos por este proceso. Tú le dices al niño, no coloques la mano en la vela porque te vas a quemar, no pongas el dedo en la llama porque te vas a quemar. ¿Y qué sucede? ¿Qué dice la lógica? Que lo va a hacer. Necesita la experiencia. Ahora, ¿qué pasa? Muchos siervos del Señor, predicadores, dan este consejo a los jóvenes. No te alejes de la iglesia, no te olvides de tu iglesia local, mantente en intimidad con Dios. Pero ¿qué dice el joven? El joven, que no lo podemos crucificar por pensar distinto, porque es parte de esa naturaleza y esperamos que Dios trate en esos corazones, pero ese joven dice, no creo que sea así, no estoy seguro, lo desafía, ¿o no? El predicador me está diciendo eso porque no pasó por la universidad. ¿El qué va a saber de mi carrera? Entonces, ¿a qué aspiramos nosotros? Es hacer un apoyo para ese pastor. Entonces, ir nosotros y poder hablar con ese joven, en algún minuto encontrarnos con él en su desarrollo académico y decirle, mira, no eres el único, no eres el primero. Hay muchos que han pasado por esta carrera. Yo me he encontrado con muchos que dicen, yo no conozco a otro médico que esté estudiando de mi iglesia, no conozco a otro ingeniero, no conozco a otro abogado. Pero te digo porque uno tiene una visión bastante clara de nuestra iglesia, hay muchos. Entonces, qué potente es poder llegar a uno de ellos y decirle, mira, espera, hay otros ingenieros como tú, hay otros abogados como tú, hay otros médicos como tú. Y mira la experiencia que hemos visto con ellos. Por lo tanto, si te estamos diciendo este consejo, es porque estamos mirando la palabra del Señor y porque te estamos mostrando ejemplos, testimonios de que esto es así. Yo creo que eso, Bastián, puede ayudar mucho al desarrollo de la iglesia local. Se repite una necesidad porque, claro, lo manifestamos unos minutos atrás. Vivimos eventos masivos, 1000 jóvenes, 1200 jóvenes. Superamos la valla muchas veces en una convención, pero claro, el pastor dice, pasa una semana, 2 semanas y la iglesia o la juventud vuelve a lo mismo que venía antes de esa convención. Entonces,
Nos pasa con los adolescentes, nos pasa con este nuevo proyecto, donde como juventud, más allá de poder lograr que el hermano vaya al evento masivo, más allá que logre quizás irse con una bendición, queremos apoyarle en el día a día para que tenga la herramienta necesaria, Correcto. y quizás Misión Universitaria vendría siendo ese, el aporte a la iglesia quizás. Correcto. Tú lo has dicho muy bien. Nosotros, HUME, el Movimiento Juvenil, es una organización paraeclesiástica. Vamos en paralelo a la iglesia. La protagonista del plan de Dios es la iglesia. Nosotros estamos aquí para apoyar el trabajo de la iglesia local. Entonces, ahí es donde está centrado nuestro esfuerzo. De hecho, este proyecto no involucra estructura dentro de la universidad. Nosotros no queremos armar una iglesia dentro de la universidad. Hay movimientos de apoyo a los universitarios que son muy buenos y que llevan años en las universidades generando esta instancia de congregar, esta instancia de poder unir hermanos de diferentes denominaciones y evangelizar y ganar terreno en la universidad. Y no estamos para nada en contra, sino que vamos en un camino paralelo. Esperamos que nuestros jóvenes se comprometan con esas actividades, sería ideal, pero nuestro foco de acción es distinto. Nosotros vamos a los jóvenes primero de la Iglesia Unida para asegurarnos, para trabajar en la dirección de que ellos sean bendición para sus iglesias locales, de que la bendición que ellos han tenido de poder lograr un grado de educación o acceder a una carrera signifique un crecimiento para su congregación. Entonces, ¿por qué? Porque la acción no la vamos a hacer desde la universidad, no la vamos a hacer desde un grupo que vamos a formar. La acción principal hoy día, la tarea de evangelización, la provoca o es generada en la iglesia local. Entonces, nuestra forma es servir a la iglesia local trabajando con sus jóvenes y mostrándole de que deben volver a su iglesia y ejercer su ministerio dentro de su iglesia. O sea, lo que tú dices es una realidad. Van a la evangelización y estamos esperando, ojalá que vuelvan. Bueno, ahí queremos intervenir. Tratemos con ellos para que de verdad vuelvan y de verdad sea algo positivo para su vida el haberse formado. Pero te insisto, si nosotros no ponemos nuestro foco en la iglesia local, vamos a estar haciendo un trabajo lleno de orgullo, porque vamos a estar tratando de levantar y fortalecer HUME, claro, sin darnos cuenta de que nosotros estamos aquí para fortalecer el trabajo local. Exacto, o sea, claramente todo se enfoca en el desarrollo netamente en la iglesia. Recién lo decíamos, bueno, uno ya que quizás está un poquito más pasado y ya pasó por la universidad, pasó por ese proceso, puede decir, ¿qué puedo aportar yo? Tenemos amigos jóvenes que quizás ya, a Dios gracias, se licenciaron, tienen sus títulos, mantienen algunos contactos, quedan un poco en el aire ellos quizás, los que puedan decir, y nosotros no alcanzamos a ver misión universitaria. Sí. ¿Qué pasa? Lamentablemente, esa sensación, yo creo que vamos a quedar con esa sensación, Bastián, de que no alcanzamos a llegar a muchos de los que incluso nos pueden estar viendo hoy día. No pudimos llegar donde ustedes antes de que se formaran. Pero sí les tenemos cosas que decir. Primero, que Dios siempre tiene un momento, una oportunidad, un minuto para reencontrar el camino, si alguno lo ha perdido. Si alguno por conquistar una carrera ha visto mermada su entrega al reino de Dios, debe retomar el rumbo, debe reencontrar la senda. El plan de Dios no es que seamos profesionales, el plan de Dios es que seamos realmente buenos hijos de Él, comprometidos con la misión evangelística. Si alguno de nosotros ve que no tiene tiempo para servir al Señor desde que estudió su carrera, si alguno de nosotros ve que sus proyectos están inundando tanto su vida que no hay tiempo para el reino, hay tiempo hoy día para arrepentirse de esa decisión y tomar una nueva dirección. Y ese es el llamado que les hacemos. Los logros aquí en la tierra son pasajeros, son completamente pasajeros, pero tú mueres y vamos a tener una eternidad. Y lo que nosotros hagamos aquí en esta eternidad va a tener una repercusión, aquí en esta vida va a tener una repercusión en esa eternidad. Entonces, cuando te presentes frente a Dios, ¿tú crees que a Dios le van a impresionar tus títulos? ¿Tú crees que a Dios le va a impresionar tu cuenta corriente? ¿Tú crees que cuando Dios va a tener una conversación contigo, como esta que estamos teniendo con Bastián, y Dios te va a hacer una pregunta? Te va a decir, mira, yo deposité en ti riqueza, dones, talentos. Te di cualidades, te di inteligencia, te coloqué en una familia, puse un pastor al frente tuyo.
¿Qué hiciste? Y ahí vas a sacar tu listado de cosas y lo vas a presentar. Y vas a decir, mira señor, compré 3 casas, 5 autos, una cuenta corriente y un historial financiero perfecto. Señor, mira, conocí los 5 continentes. ¿Tú crees que Dios te va a aplaudir? ¿Tú crees que vas a impresionar a Dios y decir, oye, espectacular lo que hiciste, te pasaste? Nunca me hubiera imaginado que hubieras comprado 5 casas y que hubieses viajado y que hubieses sido tan reconocido. Nunca me imaginé que te hubieran aplaudido tanto. ¿Tú crees que Dios se va a impresionar con tus logros? Te aseguro que no. La pregunta de Dios va a ser diferente. ¿A cuánto le compartiste el Evangelio de mi hijo? ¿A cuántos alcanzaste con la verdad del Evangelio? Y muchos en ese momento, amigo, hermano, quien nos está escuchando, se van a dar cuenta que desperdiciaron su vida. Van a decir, ¿cómo volver y tener el espacio para poder reescribir la historia? Tienes hoy día la oportunidad de despertar, de ser consciente de que Dios tiene llamados más altos para ti. Tienes hoy día esa oportunidad. Y fuera de esa acción personal que va a bendecir tu vida, también quiero decirte que te necesitamos para influir en los que vienen formándose. Te necesitamos, vas a ser útil, puedes aportar a aquellos que están aprendiendo. Tu experiencia va a ser muy útil, muy necesaria. Me ha tocado, yo te lo digo personalmente, me ha tocado la bendición de hablar con muchos adolescentes y sus padres en relación a estos temas de educación. Y la experiencia, muchas veces dolorosa que hemos vivido, es útil. Es útil. Así que no descuides esta otra parte, la responsabilidad que tú tienes con tus hermanos menores. Ya lo habíamos hablado esto en relación a los adolescentes. Se aplica en este nicho de trabajo que es misión universitaria. Perfecto. Mi hermano Raúl, muchas gracias por este tiempo, por este momento. La verdad que de mucha bendición, la verdad que nos nutre bastante lo que es Hume. ¿Pudiéramos darle alguna frase a lo que nos queda, a lo que se viene, a este llamado que tenemos, quizás poder decirles? Porque claramente son invitaciones, son llamados de atención. ¿Podríamos darle alguna frase quizás así como...? Mira, me resuena en mi mente la frase que usamos en la convención, ¿te acuerdas? Cuenta conmigo. El decir cuenta conmigo no es decir yo voy al evento, no es decir yo ofrendo, no, cuenta conmigo significa decir, si la palabra de Dios tiene que modificar mi vida, cuenta conmigo, aquí estoy. Si tengo que tomar una decisión dolorosa por agradarte, Señor, cuenta conmigo, aquí estoy. Esperamos que el Señor pueda contar contigo. Amén. Mis hermanos, hume.cl estará todo este contenido y así también en nuestras diferentes redes sociales. Y confiamos que podamos seguir conversando y así también teniendo más espacios como este. Muchas gracias, se despide el equipo de Hume Live. El Señor les bendiga.